Cada año, al finalizar el mes de octubre, recordamos a los músicos, intérpretes, compositores y principalmente a quienes forjan la historia cultural de la música criolla. El docente universitario Juan Fernández Valle explica en esta oportunidad detalles de la exposición ofrecida por la Universidad Jaime Bauzat y Meza al celebrar el Día de la Canción Criolla. Bienvenidos a la Universidad Jaime Bauzat y Meza. Mi nombre es Juan Fernández Valle. Estamos en la sala de exposiciones temporales. Durante los meses de octubre y noviembre del año 2021, la Universidad Jaime Bauzat y Meza presenta la exposición histórica titulada Música Criolla, Identidad Nacional, donde vamos a mostrar una parte de la gran variedad cultural y artística del Perú, como es su música criolla, la cual forma parte del patrimonio inmaterial y nos ayuda a fortalecer la identidad nacional. Esta exhibición va a estar abierta de manera virtual y también de manera presencial durante estos 2 meses de octubre y noviembre del año 2021 y todos son cordialmente bienvenidos. Muchas gracias. El término criollo, que viene del verbo criar, se refería originalmente al hijo de español nacido en América durante la dominación virreinal, más o menos del siglo XVI al siglo XIX. Por extensión, el término criollo también se refirió al mestizo. Este criollo produjo toda una cultura mixta en la cual salen elementos culturales, musicales, gastronómicos, religiosos, etc. Y dentro de ellos también lo que vamos a llamar después la música criolla. El criollo, al ser hijo de español nacido aquí en el Perú, no tenía el mismo acceso social, cultural, económico, político que sí tenía el español nacido en la península. Por lo tanto, los españoles llamados criollos, los mestizos, que eran personas con cierto nivel de ilustración, empezaron a desarrollar sentimientos de identidad con el suelo donde habían nacido. E incluso muchos criollos han sido ideólogos y han sido participantes de la gesta independentista debido a esta identificación de lo que se puede llamar el germen de la nación peruana. Los orígenes de lo que podemos llamar música criolla, es decir, textos y melodías que se pueden ya identificar, más o menos tienen un origen en el siglo XVIII. De hecho, algunos ritmos como el gato, el maicillo, la zamacueca, la mozamala, la sanguaranya, etc., ya se empiezan a vislumbrar en los textos de los viajeros extranjeros que llegaron al Perú virreinal. También se ven en los textos de los escritores tradicionales peruanos como Ricardo Palma, Asensio y Segura, entre otros, y se pueden ver también en las acuarelas, en las ilustraciones de algunos viajeros y algunos artistas peruanos, como el caso de Pancho Fierro, donde se puede ya mostrar lo que sería el germen de la música criolla a través de estos ritmos que han evolucionado en lo que hoy día conocemos ya como el vals, la zamacueca, el tondero, el festejo, etcétera, que ya son típicos de la música criolla contemporánea. Lo que conocemos como la música criolla se fue consolidando aproximadamente entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX con diversas influencias. Como se sabe, el pueblo andino es la base de lo que vendría a ser la nación peruana y sobre eso llegaron diversas influencias. En el caso de la música criolla, por ejemplo, básicamente es la influencia europea a través de, por ejemplo, los valses, las polcas, las mazurcas, etcétera, que eran europeos, pero básicamente españoles. El idioma, en este caso, la música criolla se canta en idioma español. Tenemos las guitarras, los pianos, los dichos, la jota, etcétera, y también la importante presencia del pueblo afroperuano, que contribuyó, por ejemplo, con diversos elementos como el cajón, como la quijada, como la cajita, etcétera, que van a enriquecer y le van a dar una particularidad especial a lo que hoy día para nosotros constituye la llamada música peruana criolla, que como se ve ha sufrido una larga evolución más o menos del siglo XVIII hasta la actualidad.
Tenemos en la exposición un mapa de Lima del siglo XVIII, donde se puede ver cómo era la ciudad en esta época. La ciudad de Lima tenía lugares muy marcados donde se diferenciaban socialmente a las clases sociales. Por ejemplo, los descendientes de los españoles vivían en casas huerta alrededor de la Plaza Mayor, mientras que la población originaria andina estaba cercada en lo que vendría a ser el cercado, y la población afroperuana estaba ubicada en diversos galpones. Sin embargo, a pesar de este intento por una división social física, la ciudad, al ser tan pequeña y amurallada, prácticamente, y ser tan pocas personas, prácticamente todos se conocían y había una interrelación permanente, que obviamente era asimétrica, pero que permitió el contacto y la mezcla de diversas culturas que van a dar como consecuencia nuestra música criolla. Hoy día, por ejemplo, en la Lima tradicional, lugares típicos del criollismo, por ejemplo, podrían ser en Lima Barrios Altos, el distrito del Rima con sus zonas de Malambo, Francisco Pizarro, etc. Breña es un lugar muy importante también donde ha habido y siguen habiendo las famosas peñas o centros sociales musicales, y sobre todo también tiene mucha importancia la provincia constitucional del Callao. Estos lugares son tradicionales, históricos, son prácticamente lo que se llama la cuna del criollismo. En estos lugares nacieron, vivieron, trabajaron casi todos los más importantes compositores e intérpretes criollos del siglo XIX y más o menos hasta los años 1950 del siglo XX. Los temas que se tratan en las canciones criollas son diversos. Podemos encontrar letras vinculadas al suelo patrio, a la nación, a los héroes, a la madre, a temas románticos, temas humorísticos, políticos, gastronómicos, donde muchas veces se utiliza la jerga y la replana, por ejemplo. La música criolla fue evolucionando en lo que llamamos las peñas, ¿no? Que el término peña es un término español y se refería a hacer una actividad musical en espacios que pudieran ser las casas o espacios públicos como callejones, como patios, etc. Como fue en el siglo XVIII y XIX, en el siglo XX también el vals, el foxtrot, etcétera, ritmos europeos ya más modernos fueron influenciando también la música criolla. Y del siglo XIX en adelante es lo que se llama la Guardia Vieja, diversos compositores cuya información se ha perdido. Sin embargo, rescatamos a los más principales. Los más icónicos, por ejemplo, podrían ser el famoso autor Felipe Pinglo Alba, autor del Plebeyo, un compositor muy importante e icónico de la música peruana. Podemos también recordar a Montes y Manrique, Eduardo Montes y César Manrique, quienes son llamados los padres del criollismo. Ellos grabaron por primera vez en Estados Unidos una cantidad de más de 200 canciones en más de 90 long plays, que lo que hicieron fue registrar por primera vez nuestra música criolla. También otro hito muy importante es el famoso escritor costumbrista peruano don Abelardo Gamarra, el Tunante, quien, como se sabe, es el autor de La Concha de Perla y le puso marinera, le puso el nombre de marinera al baile tradicional peruano, que originalmente lo conocían como la cueca y algunos le llamaban como la chilena, vinculándolo con la cueca chilena. Entonces le llamó la marinera en homenaje a Grau y a sus compañeros que murieron en el combate de Angamos. Entonces estos personajes, digamos, van a ser muy importantes, y hacia el siglo XX, antes de que se cree el Día de la Canción Criolla, el 24 de junio, día de la fiesta de San Juan de Amancaes en el Rímac, también había presentaciones, concursos criollos, donde iba prácticamente toda la ciudad de Lima y se mezclaban todas las clases sociales. A lo largo del tiempo también, por ejemplo, en los años 30, el criollismo llega al cine con las primeras películas como Gallo de mi Galpón, por ejemplo, y también se hace el primer videoclip en los años 50, Yo la quería patita, con el carreta Jorge Pérez. Y de esta manera vemos cómo ya nuestra música tradicional es registrada en diversos formatos, como el disco, como la radio también es muy importante, el cine y otros elementos que van a permitir cierta continuidad y que no se pierda parte de la información que ya se había perdido hacia el siglo XIX. Hacia los años 50, la música criolla llega también a la televisión peruana. Recordemos el programa de televisión El Bar Cristal, que se produjo en el año 1959, donde ya los artistas criollos podían mostrar parte de su arte. Incluso el término criollo se repite mucho. Tenemos a los embajadores criollos, los troveros criollos, las criollitas, etcétera, que utilizaban mucho la palabra criollo porque ya se había consolidado como identidad
como la forma como se identificaba este tipo de música, de melodías y también de letras. Por ejemplo, podemos mencionar a varios. En La Guardia Vieja podemos mencionar a Alejandro Ayarza, el famoso Caramanduca, quien es el autor de la famosa Palizada, ¿no? El vals La Palizada, y así diversos como Pancho Ferreiros, Braulio Sancho Dávila, Pablo Casas, Ernesto Soto, Mario Cabañaro, etcétera, que podemos encontrar en esta exposición. Y también de la provincia constitucional del Callao, que es una zona muy criolla, podemos rescatar, por ejemplo, a Carlos Saco, el autor de El Zorzal. Tenemos también a Eduardo Márquez Talledo, autor de Nube Gris, que esta canción criolla se ha traducido hasta el japonés y ha dado la vuelta al mundo. Y otro muy importante es el famoso Manuel Chato Raigada, autor de Nostalgia Chalaca, que vendría a ser el segundo himno del Callao, y también la famosa canción Mi Perú, que prácticamente es otro himno nacional. En las acuarelas, por ejemplo, de Pancho Fierro, o en las pinturas de Camilo Blas, de Cérvulo Gutiérrez y otros autores, podemos ver cómo de manera gráfica ya se puede entender lo que es el criollismo, es decir, las comparsas, el uso de instrumentos musicales como mandolinas, por ejemplo, que ahora ya no se utilizan, y también la parte social, ¿no? El encuentro social, que significa reunirse en torno a músicos que van interpretando, y hay toda una actividad de encuentro social y de cohesión que es muy importante como parte de la identidad nacional. Aquí podemos ver una imagen del programa de televisión Jarana Criolla del año 1960, donde se puede ver a la Limeñita y Ascoy, quienes están interpretando con la guitarra una melodía criolla, acompañados de parejas que bailan en la manera de una jarana. Si bien la música criolla ya no tiene la presencia masiva que tenía antiguamente, ha ido evolucionando y avanzando. Por ejemplo, hacia los años 70, entre los años 60 y 70, la influencia del rock, el pop, la balada, los blues, los ritmos afroamericanos, etcétera, van a influir en las nuevas melodías, y a lo largo del tiempo ya ha ido cambiando y, digamos, actualizándose esta música. Tenemos a diversos compositores ya más o menos de los años 40 y 50 en adelante, que van a hacer un tipo de música criolla distinta a la tradicional, a la del siglo XIX y moderna. Un elemento simbólico muy importante lo constituye Nuestra Señora del Carmen, quien es considerada la patrona de la música criolla. En su santuario, ubicado en Barrios Altos, en Lima, allí se hace una serie de presentaciones cuando se celebra el Día de la Canción Criolla. Muy importante también es mostrar esta imagen de un conjunto criollo en la fiesta de San Juan de Amancaes en el Rímac, que era cada 24 de junio. En este caso, esta foto es de 1928, donde se puede ver aquí mandolinas, el cajón tradicional, que era mucho más grande que el que usamos ahora, y también un micrófono, ¿no? Porque ya de esta manera la tecnología también iba ayudando a la masificación de lo que es la música criolla. A lo largo del tiempo, los criollos buscaron un reconocimiento de la música criolla, tanto un reconocimiento social como un reconocimiento político. El señor Juan Manuel Carrera del Corral, presidente del Centro Social Musical Carlos A. Saco, y otras organizaciones gestionaron ante el gobierno peruano el reconocimiento de este género musical, lo cual ocurrió finalmente el 18 de octubre de 1944, en la época del presidente Manuel Prado Ugarteche, en el que se emitió una resolución suprema declarando que cada 31 de octubre era el Día de la Canción Criolla. Y desde ese día en adelante los criollos han celebrado oficialmente esta fecha. Curiosamente, un 31 de octubre del año 1973 falleció la famosa cantante Lucha Reyes, con lo cual digamos que se terminó consolidando esta fecha como día de nuestra música tradicional. Es muy interesante rescatar, por ejemplo, que en la Plaza Buenos Aires, en Barrios Altos, en el año 1944 se hizo la primera celebración del Día de la Canción Criolla. Hubo un embanderamiento general en Lima y en la provincia constitucional del Callao. Hubo una misa en el santuario de la Virgen del Carmen en recuerdo a todos los criollos fallecidos, y finalmente una gran jarana que terminó de madrugada en la famosa Plaza Buenos Aires en Barrios Altos. La parte principal de esta exposición constituye sin duda una exhibición de objetos, de instrumentos musicales de los cantantes y artistas criollos más reconocidos de los últimos años. En primer lugar, tenemos esta vitrina dedicada al maestro Óscar Avilés Arcos,
quien, como se sabe, es considerado la primera guitarra del Perú, es doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es considerado Patrimonio Musical de América por la OEA. Aquí vamos a encontrar su guitarra original, la que utilizó hasta su fallecimiento, sus anteojos, un libro de su biografía firmado, dedicado por él, algunos discos, su detente El Señor de los Milagros y otros elementos que fueron de su propiedad y que de alguna manera nos permiten graficar una parte de su valiosa trayectoria, ya que Óscar Avilés es considerado un símbolo de criollismo y un símbolo de identidad nacional. Esta vitrina también es muy importante porque tiene objetos originales que pertenecieron a la gran compositora y cantante María Isabel Granda Alarcón, conocida por todos como Chabuca Granda, quien le cantó a Lima, le cantó a diversos personajes cuya música está muy presente en lo que constituye el criollismo. Aquí en esta vitrina podemos ver diversos elementos, por ejemplo, la máquina de escribir original que utilizó para elaborar sus canciones. Tenemos trofeos de plata que fueron ganados por Chabuca, propaganda de la época de su restaurante Señor Manué. Tenemos también la radio tocacassette, donde ella grababa sus canciones. Tenemos también 2 estampillas postales que fueron emitidas en homenaje a Chabuca Granda, originales, y el nuevo billete de 10 nuevos soles que ha salido con el rostro de Chabuca. Entonces, todos estos elementos que son originales y que le pertenecieron a esta gran compositora y artista peruana nos permiten también, al igual que con el maestro Avilés, acercarnos un poco de manera material a la importante obra y al legado de Chabuca Granda. Recordemos que ella, su obra musical fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro de Gran Maestro. Solamente 3 artistas peruanos tienen esa obra declarada en el rubro de Gran Maestro: Felipe Pinglo Alba, Eduardo Márquez Talledo y Isabel Chabuca Granda. Esta parte de la exhibición está consagrada al recordado cantante y cajonero Arturo Cabero Velázquez, nuestro querido Sambo Cabero. Tengo aquí el cajón de percusión de cedro original que le perteneció, que se puede ver en la muestra. Tenemos también una litografía de Sherman, autografiada y dedicada al Sambo. Y aquí tenemos diversos elementos originales que le pertenecieron a Arturo Cabero. Además de los discos, podemos ver diversos documentos donde le dan distinciones, como por ejemplo se le declara Patrimonio Cultural Musical. También él recibió las palmas magisteriales, recibió la Orden del Sol y es considerado Patrimonio Cultural de América. Entre sus objetos personales podemos ver su libreta electoral antigua, su documento de la universidad, ya que él llegó a ser magíster en educación, su corbata y su detente morado del Señor de los Milagros que él utilizaba en las fiestas del Señor de los Milagros cuando se presentaba, y también un detente de la Virgen del Carmen, patrona del criollismo. Esta vitrina rinde homenaje a 2 importantes personajes de nuestra música criolla, con algunos discos. Por ejemplo, en primer lugar tenemos al maestro Felipe Pinglo Alba, reconocido como el bardo inmortal, autor del Plebeyo y otras canciones, cuya presencia es muy importante para la historia de la música criolla. Y en segundo plano tenemos a doña María de Jesús Vázquez Vázquez, reconocida como Jesús Vázquez, quien es la reina y señora de la canción criolla. Aquí tenemos algunos de sus discos. Como se sabe, ella participó en una de las primeras películas de cine donde canta música criolla. Precisamente ella canta el plebeyo en la película El gallo de mi galpón de los años 30. Por eso es que de manera simbólica hemos unido al compositor y a una de las más reconocidas cantantes criollas en esta vitrina que les rinde homenaje. Al costado de la imagen del maestro Felipe Pinglo Alba tenemos una medalla conmemorativa de Radio Nacional del Perú. Hacia los años 30, con la creación de esta radio del Estado, se dio mucho espacio a la música criolla a través de programas, entrevistas y la transmisión de canciones criollas. Por eso es que ponemos aquí esta medalla conmemorativa que de alguna manera representa también parte de la presencia de la música criolla en los medios de comunicación, en este caso la radio hacia los años 30. Como se puede apreciar, la música criolla forma parte de la herencia cultural y musical de los peruanos. Nos ayuda a construir una parte de nuestra identidad nacional. La identidad nacional, es decir,
el sentimiento de pertenencia a un suelo, el sentimiento de cohesión social que nos permite la unidad y el desarrollo como peruanos. Como se ve a lo largo del tiempo, la música criolla, como cualquier otra expresión cultural, ha ido sufriendo cambios, modificaciones, adaptaciones e influencias, como es la cultura, que está en constante movimiento. Es el objetivo de la Universidad Jaime Bauzate y Meza, a través de esas exposiciones que forman parte de su gestión cultural, poder mostrar una parte de nuestra herencia cultural de un país pluricultural y multinacional, un país mestizo que es muy rico en una diversa variedad de expresiones. Esperamos que esta exhibición, que la puedan visitar de manera presencial o virtual a través de nuestras redes sociales, pueda llegar a la comunidad universitaria y a las personas quienes nos vean, para de esta manera mostrarles esta evolución y también poder compartir con ustedes, agradeciendo a los descendientes, a los familiares de los músicos más importantes como Óscar Avilés, como Chabuca Granda, el Sambo Cabero y otros, que nos han permitido mostrar juntos todos estos elementos icónicos que son una parte muy importante de nuestro patrimonio y nuestra herencia, que debemos mantener, conservar y difundir. En ese camino está la Universidad Jaime Bauzate y Meza. Mi nombre es Juan Fernández Valle, espero que les haya agradado esta visita virtual y sean bienvenidos siempre a nuestra universidad. Muchas gracias.